Hola, hola, bienvenidos a todos, buenas noches. Qué gusto estar otra vez aquí, ¿verdad? Vamos a continuar adelante con nuestro estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, y vamos a tener un análisis profundo de los siguientes versículos del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Hemos estado recibiendo muchísimos buenos comentarios. La verdad es que estoy bien agradecido con Dios porque ha sido de bendición para muchas personas. Bienvenidos a todos en el Instagram, en el Facebook, que bueno, en el Instagram siempre están las mismas personas, ¿verdad? Bienvenidas. Y aquí en el Facebook, pues bueno, estamos también atentos a que empiecen a conectarse. Hoy vamos, repito, a continuar con nuestro estudio de Eliseo, el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, que nos lleva a comprender un montón de cosas que son bien bonitas, ¿verdad? La verdad es que, como siempre hemos dicho, o sea, pasar la vista solamente por leer la palabra de Dios nos deja con un alimento pues muy escaso, porque hay muchísima profundidad. Así que hoy vamos a estar analizando algunos versículos. Hemos estado pues viendo, por supuesto, el significado de cada una de las cosas que Dios le pidió a Elías, ¿verdad?, que hiciera, la actitud que tuvo Elías también de obedecer al Señor, y eso pues nos llena a nosotros de muchas enseñanzas, porque pues finalmente nosotros estamos tomando ejemplo de la vida de cada uno de estos grandes personajes bíblicos, no pues para llenar nuestra mente solo de conocimiento de geografía, de historia, etcétera, etcétera, sino también de una aplicación personal e inmediata, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que Elías pues ha sido un hombre fue un hombre que fue grandemente bendecido por Dios y que usó en gran manera, ¿verdad? Y luego, pues imagínense, ya en su momento lo veremos, ¿no? Cuando vuelve a aparecer Elías junto con Moisés, que pues pasaron muchísimos siglos para que se conocieran, o no eran de la misma época, por supuesto, ni el profeta Elías ni Moisés. Imagínense la cantidad de años, y además con Jesucristo, ¿verdad? Eso nos enseñan los evangelios en la transfiguración, que se había aparecido Moisés y Elías, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Entonces imagínense todo lo que nos espera, pues aprender de este maravilloso profeta. Si la transmisión está bien, si me escuchas, si me ves bien, pon un dedito arriba, ahí un like, ¿verdad?, para que yo pueda saber que está todo bien. Si no, ya saben, échenme un mensaje o pongan ahí en un comentario que hay algún problema, pero si se escucha y se ve bien, pues mejor. Que se vea, pues en el Instagram siempre se ve raro porque luego pongo unos filtros ahí medio locos, pero me gusta mucho. Ojalá que si alguien sabe cómo poner la transmisión de Instagram al Facebook, le agradecería mucho que me comentara para poder también poner aquí mis filtros en la transmisión de Facebook. Bueno, esto no es falta de seriedad, pero pues digo, tampoco se trata de ser unas personas amargators, ¿verdad? Esto está bien padre, a mí me gusta todo esto de los filtros y entretiene dentro de nuestro estudio. Pero bueno, vamos adelante, vamos a leer el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, que nos tiene pues obviamente cobijando este estudio. Ya habíamos leído, por supuesto, hasta el capítulo 7, ¿verdad? De cómo se había, por supuesto, secado el río y la confianza que tenía Elías, etcétera. Hoy pues vamos a analizar más versículos. Voy a hacer una breve lectura de algunos versículos más. Vamos a encontrarnos con historias que ya hemos leído, que son pues súper famosas, ¿verdad? Pero pues no quiero pasar solamente la vista, como te decía en un inicio, sino que vamos a ir analizando. Voy a tomar desde el versículo 8, que dice así del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Vino luego a él, hablando evidentemente de Elías, a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina para hacer arepas. No, ¿verdad? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, y lo veas pues morir. No es cierto, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Pero, fíjense, ahí hay un montón de enseñanzas que nosotros podemos extraer. Evidentemente vamos a empezar pues con algo que caracteriza tanto a Elías como a Eliseo, que son pues los milagros, ¿verdad? Digo, yo no me iría como del lado de uno o de otro, ¿no? Tanto de Elías como Eliseo, pero creo que de los que de pronto he descubierto así, que han resaltado a mis ojos en la palabra de Dios, a lo mejor me ha impactado mucho los milagros de Eliseo, pero los de Elías, híjole, son algo serio también, ¿verdad? Son algo maravilloso, y pues aquí ya vamos a empezar a analizar muchísimas cosas. Ya empieza Elías a ser una vez más usado por Dios después de que pues estuvo en Kerit, ¿verdad? Separado, cortado del mundo, después de haber lanzado esta tremenda advertencia sobre Acab y sobre Jezabel. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y bueno, pues lo primero que empieza a decir Dios en el versículo 9, sabiendo que es Dios mismo el que le sigue hablando a Elías, y pues esto nos tiene que enseñar a nosotros, ¿no? Como dice el título del estudio de hoy, Dios no se ha olvidado ni se va a olvidar de nosotros, Dios no lo hará. Pareciera que, como vimos en el episodio anterior, pues Dios había olvidado de Elías, ¿no? Y que a lo mejor Elías pudo haber tenido pues esas dudas en cuanto al llamado y el propósito que él tenía. Después de ir y enfrentarse al rey, lo corta, lo pone en Kerit, ¿verdad? Lo lleva, y lo aísla, ¿verdad? Para tratar con él. Digo, pareciera que no habría tal como un abandono de parte de Dios, pero estoy seguro que, como dice el Nuevo Testamento, pues Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Entonces, pues imagínate cómo nos podremos haber sentido. Ya hablamos de los tipos de fe, ¿verdad? De la diferencia de la fe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabiendo que en el Antiguo Testamento pues era visible y tangible todos los milagros de Dios y el encontrarlo a Él, etcétera, etcétera. Y pues nosotros sin ver, pero con la palabra de Dios ya por completo, pues ya teniendo una esperanza firme, no estando en el desconocimiento de qué habría de pasar en el futuro, como los personajes del Antiguo Testamento, discúlpenme. Y con personajes no quiero decir que sea una ficción o que sea esto un cuento de hadas o una fábula, ¿verdad? Como muchos, hasta en los memes, etcétera, escriben acerca de la Biblia. No, sino hablamos de personajes porque son parte de una historia que a todas luces es verdad y que, bueno, que les impacta mucho. Entonces, pues Dios no se olvidó evidentemente de Elías. Le iban a alimentar los cuervos, él escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Porque dice el versículo 8 que vino después de todo esto a él palabra de Jehová diciendo, él le decía, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. O sea, Dios seguía pensando en Elías. Dios sigue pensando en nosotros, aunque parece que nuestro arroyo se ha secado en Kerit, aunque parece que nuestro ministerio o el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios no está resultando ser como nosotros nos hubiéramos imaginado después de haber sido usados por Dios de una forma tan increíble como lo hizo con Elías delante de Acab. Pues a veces nosotros decimos, pues ¿qué pasa? ¿No? Yo recuerdo cuando evangelizaba o le hablaba a alguien de tu palabra, Señor, pues
las personas llegaban a tus pies, ahora parece que no. Recuerdo, Señor, y esto, por ejemplo, se los puedo comentar como testimonio, ¿verdad? A veces yo me sentaba a escribir. Recuerden que también estamos sirviendo en YouVersion, ¿verdad? En estos capítulos o en estos planes de estudio bíblico, y me sentaba a escribir y todo salía, y de pronto yo me preguntaba al Señor, pues bueno, Señor, yo quiero seguir adelante, quiero seguir escribiendo, estoy seguro que el Señor me dará la oportunidad y el momento de seguir escribiendo, pero de pronto me sentaba como a querer escribir algo, y pues claro que lo hubiera podido escribir, ¿no? Poder escribir conocimiento, poder buscar versículos en la Biblia, poder buscar algún tema que edificar, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he pensado que el compartir la palabra, tanto hablada, escrita o de la manera en la que sea, pues tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Y de pronto pues yo decía, pues no me sale nada, ¿no? No escucho tu voz, no veo dirección, necesito seguir escribiendo, ahí tengo la oportunidad de bendecir, pues como que no. Entonces, pues para mí, como Elías, hubiera podido ser muy fácil, Señor, pues llegamos a 20,000 suscriptores, y esto es real, más de 20,000 suscriptores a los planes de un servidor, y de pronto era, pues Señor, yo quiero más, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué pasó? Tú abriste la puerta para poder colaborar en esta plataforma, me diste estudios, esto, lo otro, y ahora, ¿qué está sucediendo? Por supuesto que yo, buscando al Señor, pues recibí lo mismo que recibió Elías, ¿no? Un consejo de, bueno, no me he olvidado de eso, no me he apartado de ti, ni lo haré, porque pues sabemos que el ministerio y los dones son irrevocables. Así que pues yo, confiando en el Señor y descansando en Él, será que en algún momento pues retomemos eso. El Señor tiene sus planes, yo me dejo guiar. Te repito, para mí hubiera sido muy fácil pues también sacar un tema y compartirlo todos los lunes, o tener otro estudio en mi congregación, o estar subiendo muchísimas cosas en YouVersion, etcétera. Pero si no es algo que el Señor tiene que decirles a través de mí, a la iglesia, a los discípulos, etcétera, pues la realidad es que difícilmente iba a ser algo respaldado, ¿verdad? Y aunque pudo haber sido lleno de conocimiento y todo sustentado en la Biblia, pues la realidad es que no estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera, ¿verdad? Entonces Elías nos deja también un ejemplo bien claro de paciencia y de no desespero, ¿no? Nos muestra en esta orden del versículo 9 cómo Dios seguía trabajando en él, cómo Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y nos dice ahí, levántate, ¿no? Pues obviamente el zángano estaba ahí tirado, no es cierto. Pero se refiere obviamente a que se ponga de pie una vez más, que había un plan todavía para él, y le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, ¿verdad? Entonces, pues, después del arroyo seco, después de esta ciudad de la que Dios apartó a Elías, pues le dice una vez más, pues vas, ¿no? Algo una vez más nuevo. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cómo Elías, pues siendo de Tisbé, Dios le dice ahora ve a Jezreel, luego te aparto a Querit, y ahora lo manda a Sarepta, ¿verdad? O sea, eran una cantidad de movimientos que Dios estaba haciendo con Elías, que pues lo fortalecían, por supuesto, como en algún momento vimos, no recuerdo bien si fue en el estudio de Tesalonicenses, o lo vimos en alguno de estos temas aislados, lo cual me recuerda que este miércoles voy a estar transmitiendo en vivo en esta página de Facebook, y para los que están en Instagram va a ser por Facebook, a las 8 de la noche, la segunda parte de las 8 cosas que Dios hace por nosotros, desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca, a las 8 de la noche, para que se conecten y estén esperando esta segunda parte que va a ser de grande bendición. Entonces, Dios ha movido a Elías de tantos lugares que esto lo ha fortalecido, ¿verdad? O sea, lejos de que el Señor lo haya estado moviendo de un lugar a otro para hacer su voluntad y que él pudiera desanimarse, no, en realidad lo estaba fortaleciendo, porque como vimos en los primeros episodios, pues Dios tuvo que ver algo, por supuesto, en Elías y en su origen. Tanto a qué se dedicaba, como ser una persona tan fuerte físicamente, una persona, pues sí, que en su momento vimos que también era tosco para hablar, que era directo para hablar, que él había sido criado de esa manera, no en una ciudad imponente ni impresionante, sino en Tisbé,
que como vimos geográficamente es difícil incluso de encontrar, pero que tenía un desarrollo económico y un desarrollo comercial al aire libre, donde posiblemente vivían mucho en la intemperie, su físico, su forma de ser, etcétera, pues era justamente lo que necesitaba Dios y lo fortaleció. Dios no se equivocó en haberlo hecho nacer en Tisbé, ¿verdad? Después con este carácter y esta fortaleza, y con esta, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, soledad con la que Dios trata, pues tiene la fortaleza y la fuerza de ir, ¿verdad? Con una valentía impresionante a Jezreel para enfrentarse a Acab. Y más que un enfrentamiento, pues para irle a dar una advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Y luego después de esto, pues lo lleva a Querit, donde como vimos en el episodio pasado, empieza a tratar grandemente con el corazón de Elías, porque aún tenía que ser perfeccionado, ¿no? Y esto no para aquí, pues nos dice el versículo 9, que ahora, que ahora Elías va a Sarepta por mandato de Dios. Entonces fue una movedera, pero no era así como lo más, ¿cómo poder decirlo? Uno se puede preguntar, bueno, pues, y lo lleva a otra ciudad y pues ya como que sigue tratando Dios con él, pero recordemos que estamos hablando de Acab y de Jezabel. Es que de verdad yo, cuando pienso en Acab y en Jezabel y el dominio de esta mujer que era el real sobre Israel, Acab era como la pantalla, quien tenía ahí todo el dominio demoníaco, por supuesto, era Jezabel. Pues no solo lo manda a Sarepta, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver el milagro de la viuda de Sarepta que todos conocemos. No, tenemos que analizar que además de transportar a Elías de una ciudad a otra, como sucede a lo mejor a nosotros en los ministerios, ¿verdad? Que ahora pues estoy a lo mejor en la alabanza, luego el Señor me quiere como escudero de oración, luego quizá me quiere como edecán, quizá después me quiere solamente como congregante, y nosotros no nos podemos a pensar en eso porque pues parece que si nos mueven de un ministerio, yo no entiendo por qué, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, a veces creemos que los ministerios nos pertenecen, ¿verdad? Y que si estamos en un lugar, ahí nos tenemos que quedar, y pues no es así. La realidad es que Dios, así como con Elías, puede movernos para un lado y para el otro. A veces podemos predicar, a veces podemos lavar un baño, a veces podemos estar vendiendo en la librería de la congregación, ¿verdad? A veces ni siquiera podemos ir por causa de nuestro empleo o por alguna situación familiar, etcétera, a congregarnos, y entonces empezamos a dolernos tanto por los lugares que ocupamos, por los lugares incluso a donde viajamos, a donde nos desplaza el Señor. Yo conozco muchas personas, evidentemente, que han dejado su lugar de residencia para ir a trabajar a algún lugar, para ir a formar una familia, como lo hizo mi esposa, que es la mujer más hermosa y valiente que yo he conocido, que está en este país con un servidor, porque sabía que la voluntad de Dios también era, pues, dejar, ¿verdad?, su amada tierra tan hermoso, Colombia. Y justamente hoy platicaba con una hermana de lo maravilloso que es eso, de la muestra tan grande de amor que es hacer eso. Pues lo mismo pasaba con Elías cuando Dios lo movía de un lado para otro. O sea, a lo mejor Elías no se sentía el más cómodo, ¿no? No había pensado que su vida iba a tener que estar viaje y viaje. Uno dice, amén, aleluya, los viajes me encantan, pero pues imagínate a lo que iba, ¿no? Primero Dios lo pone en una ciudad difícil, luego lo manda a enfrentarse a Acab y a Jezabel, y luego lo manda a Querit, lo aísla por completo, lo tiene en soledad, y luego lo manda a Sarepta, y aquí es donde yo quiero aterrizar. No es una ciudad cualquiera, no es un lugar donde nada más es así. Este lugar, en general, era la región de donde sale Jezabel, de donde ella emerge, ¿verdad? Era su tierrita santa. O sea, Elías estaba visitando el territorio del enemigo y mostrando el poder de Dios, como lo vamos a ver al rato, donde en la colonia, ¿verdad? En la ciudad de la canija de Jezabel. O sea, además de todo lo manda. Pues obviamente Jezabel se sabía cómo mataba a todos los profetas. Lo vamos a ver más adelante. No me quiero ir adelantando, pero Jezabel era una cosa verdaderamente terrible. Y entonces Dios, además de todo, le dice, ve y te mudas a la ciudad de esta mujer, ¿verdad? De esta dominadora, de esta persona influenciada 100% por el reino de las tinieblas. Vas a ir ahí y ahí vas a mostrar mi poder. Pues digo,
un verdadero hombre de fe, una verdadera mujer de fe, pues dice, voy, Señor, claro que sí voy, porque tú finalmente vas delante de mí. Hablo delante de mí. Escuchen el primer mensaje de las 8 cosas que Dios hace por nosotros, la primera parte. Puedes encontrarlo aquí en mi Facebook o en el de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y ahí vamos a ver qué significa que Dios va delante de nosotros. Entonces, Elías nunca respingó, ¿verdad? Nunca se quejó, nunca dijo, no inventes, ¿cómo me mandan? Mándame a Metepec, mándame a Toluca, mándame a algún lugar donde pues yo sepa que no ha nacido la peor mujer de la historia, ¿verdad? Esta mujer que está siendo demonizada en todo tiempo y que está llena de ira contra los profetas del Señor, etcétera. Mándame a cualquier otro lado, pero ¿por qué me mandas a la ciudad de ella? Y no solo a eso, sino que además yo voy a mostrar tu poder, Señor, a través de lo que vas a hacer de mí. O sea, era por supuesto mostrarle al reino de las tinieblas quién ha mandado todo el tiempo, ¿verdad? Era un enfrentamiento bastante importante. Elías visitaba, como te decía hace un momento, los territorios del enemigo. Y ahí es donde obviamente se adoraba a Baal, se hacían sacrificios. Hoy en la mañana que tuve la oportunidad de estudiar un rato, me encontré con, sobre todo en las cartas de Jeremías y las de Ezequiel, ¿Cómo llegó a ser la idolatría y la apostasía verdaderamente de la palabra de Dios y de los caminos del Señor? Y yo no sé si tú sabías, pero se hacían sacrificios humanos como si fuera, por haber leído en las cartas de Jeremías y de Ezequiel, cómo había sacrificios humanos. Estaba tan corrupto todo lo que sucedía, discúlpenme, en Israel, que pues caray, ¿no? Yo acostumbro leer con cuidado la Biblia, pero cuando estuve repasando este estudio, estudiando algunas otras cosas, y que la palabra de Dios nos va así llevando diferentes versículos, ¿cómo era posible que además era una cosa fea, ¿verdad? Porque los ponían los quemaban vivos y sacrificaban niños, o sea, una cosa por completo satánica. Entonces, imagínate la cosa tan impresionante de que Dios mandara a Elías a Sarepta justamente a mostrar su poder, que te repito, pues Elías iba con toda la confianza con la que fue a enfrentarse con Acab, pero ahora lo mandaba a la tierra, ¿verdad? De la bruja de Jezabel. Entonces, además mostrando su poder, pues era un reto directo al reino de las tinieblas. Que decir, pues reto es algo, me quedo yo creo que un poco corto, porque pues quién puede contra Dios y qué diferencia puede, qué diferencia podría marcar el reino de las tinieblas contra el reino de Dios, ¿verdad? Pues nada, es como un granito de la arena del mar, el reino de las tinieblas contra todo el universo, que significa el portentoso tamaño de nuestro Dios. Pero aún así, imagínense a Elías, ¿verdad?, habiendo sido transportado, y a veces nosotros de irnos de un lugar a otro, a veces pues también por supuesto de como te decía hace un momento, si tú sirves en tu iglesia pues lo comprenderás, de un cambio de ministerio, de que ahora me movieron para acá, ahora fue esto para acá, y nosotros nos quejamos, y que ay no, y es que mi estudio se canceló, y es que ahora ya no puedo predicar, y es que ahora me toca estar en la alabanza, y ahora no, hoy no me, este fin de semana no me toca tocar, no me toca cantar, no me toca servir en edecanes, ahora no me citaron para, y nos ponemos en un plan cuando el Señor mismo por su voluntad y en su soberanía nos mueve de tantos lugares. Imagínate lo que sucedía con Elías, ¿verdad? Llegando, como te decía, una vez más a Sarepta. Y bueno, dice Dios, por supuesto, que Él ya había dado en el versículo 9, dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, aparte Dios de que le decía, sí, te estoy moviendo, te estoy llevando, no me he olvidado de ti, te voy a seguir sustentando porque yo ya le he dado una orden a la viuda, ¿verdad?, de que te siga sustentando. Dice el versículo 9, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios jamás nos va a dejar solos. O sea, todo lo que hace la voluntad del Señor es buscar en cada uno de nosotros el instrumento que el Señor necesita en sus manos y que además de ser usado va a ser sustentado. Entonces,
Cuando nos movemos nosotros, cuando nosotros estamos viendo cómo nuestro ministerio, cómo lo que hacemos para el Señor, nuestra vida, nuestra familia, en el trabajo, etcétera, etcétera, empieza a tener cambios, empieza a hacer algo que nos incomoda o que pudiera sacarnos de nuestra zona de confort, etcétera. Nosotros a veces somos bien trágicos y como que nos ponemos a pensar así de, no, Dios ya se olvidó de mí, uy, no, Dios no me está sustentando en esto, no estoy recibiendo el apoyo de Dios en esto que estoy emprendiendo y que se supone que Dios mismo me había llevado a hacer. No, debemos de descansar en la perfecta voluntad del Padre, debemos de descansar en que nosotros tenemos un Dios soberano y que por algo ha permitido las situaciones por las que estamos pasando, así como lo hizo con Elías, y nosotros nunca nos vamos a encontrar posiblemente con que un ángel en el cielo escriba con las nubes, yo te mando a tal lugar y aún así te he buscado quien te sustente, ¿no? Nosotros sabemos que somos 100% sustentados por Dios, que nosotros sabemos que es Dios mismo quien sustenta nuestros propios ministerios, así como nuestra vida. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos de más. No entendemos que el ejemplo que, como Elías y a muchos otros grandes hombres y mujeres de la Biblia, Dios nos dejó en palabras, en letras, es para que nosotros comprendamos que Dios sigue siendo el mismo, lo que todos, ¿verdad? En el cristianés recitamos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén, aleluya, pero a veces nosotros nos comportamos como si no creyéramos que es así. Y si es el mismo por los siglos, fue el mismo ayer, es decir, es el mismo que fue con Elías, es el mismo hoy, el que hoy sustentó todo tu día, ¿verdad? Porque este día está por concluir, pero Dios lo ha sustentado por completo desde que abrimos los ojos, y el que lo hará en el futuro también, ya sea el día de mañana o el mes o los años que el Señor determine que sigamos nosotros en esta vida, el Señor seguirá estando con nosotros, nunca se va a olvidar y siempre vamos a tener su presencia para poder ser sustentados, ¿verdad? Y nosotros no necesitamos que nos digan, vas a ser sustentado por tu esposo, vas a ser sustentado por tus padres, vas a ser sustentado por tu jefe, vas a ser sustentado por tus cuentas bancarias, por tus grandes capacidades. No, Dios nos dice, yo soy el que te sustento. Él sustenta la creación con el poder de su boca. ¿Cómo no va a sustentar todo lo que nosotros emprendemos cuando Dios va delante de nosotros? Y escucha bien, no se trata de lo que yo digo y quiero hacer. Si Dios va delante de mí, como lo explico en el mensaje que ya te animé a que escucharas, si Dios va delante de mí no es porque yo pongo a Dios delante de mis planes y mis proyectos, sino porque yo voy detrás de Dios que ya me trazó un camino por seguir. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio que Dios va delante de nosotros. Porque, repito, como en ese mensaje, no es de que yo voy a comprar esta casa, voy a comprar este auto, voy a casarme con tal persona, voy a meterme a trabajar aquí, voy a estudiar esto, voy a determinarlo yo al fin que Dios va delante de mí. No, tú quieres poner a Dios delante de tus caminos. Cuando Dios va delante de nosotros es porque nosotros vamos detrás. Y Dios no va detrás de nuestros caminos, nosotros vamos detrás de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, por supuesto, vean nada más, a veces, cómo el rigor de fe que se necesitaba, ¿verdad? Y que se sigue necesitando, pues para confiar en el Señor, no tendría que ser algo abrumador ni algo que nos haga cuestionar los planes del Señor. Elías nunca le dijo, a ver, ¿estás en Tisbe? Ve a Jezreel. Ah, no, ¿yo por qué? ¿Y para qué? ¿No? Así como el meme, ¿para qué o qué? Y luego ya de Jezreel, ahora vete a Querit, y no, ¿para qué o qué? Y ahora de Querit vete a Sarepta, ¿para qué o qué? No te preocupes, allá hay palacios, hay joyas, hay gente que yo he ordenado que te va a sustentar, que es multimillonaria, que tiene coches. Yo no tiene mucho que reflexionaba, entre otras cosas, hombres, mujeres que buscan, por ejemplo, tener una estabilidad emocional, buscar un matrimonio, tener una familia, etcétera, pero siempre han antepuesto su economía, ¿verdad? Siempre han antepuesto los proyectos que se tienen por realizar en los trabajos, si me va a dar estabilidad económica, si me va a dar estabilidad financiera, si voy a tener la casa adecuada, el coche adecuado, la posibilidad de que mi familia pueda estudiar o mis hijos puedan estudiar.
en el mejor colegio o en un colegio público, que yo tenga lo suficiente para vestirlos, para darles la mejor alimentación, para darles un techo. De todo eso se encarga el Señor. Dice la Escritura que Dios nunca ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, ¿verdad? Y nosotros creemos que nosotros tenemos que ayudarle a Dios a ser alguien que la sociedad o el mundo determina que seamos, para poder encontrar, por ejemplo, una buena mujer, un buen hombre, y que podamos tener una relación matrimonial estable. Cuando dijo Dios, ¿tú por qué te tienes que preocupar? Si yo les he garantizado, ha sido una promesa, que casa, vestido y alimento no les faltará. Yo siempre he aprendido esto y lo vivo ahora más que nunca. El amor de Dios, el amor de un matrimonio fincado en la roca, construido sobre Jesucristo, esa clase de amor cabe lo mismo en una casa chica que en una casa grande, que en un coche último modelo o en el transporte público, que comiendo frijoles o comiendo filetes. Y el mismo proverbio dice, vale más comer un plato de arrocito, ¿verdad? Un platito de frijolitos, una sopita rico, que estar todo el día comiendo, o todos los días comiendo cortes de carne, comiendo colas de langosta, comiendo los platillos más caros, y tener a Dios afuera de las puertas de esa casa. Tener mujer y hombre rencilloso. Más vale una mujer amorosa, un hombre comprensivo, dentro de un espacio pequeño donde el amor de Dios los edifique, que tener lujos y cosas grandes, donde Dios está fuera de esas puertas, y donde el amor y el respeto por la pareja, por los hijos, por los padres, se ha perdido por completo. Ojo, no estoy diciendo que mientras nosotros podamos tener las grandes bendiciones de Dios, no lo aprovechemos, siempre y cuando Dios sea siempre nuestro primer objetivo. Jesús sea lo que manifieste el amor en ese hogar. Si Dios te dio una casa impresionantemente hermosa, gloria al Padre, úsala para magnificar y glorificar su nombre. Si Dios nos tiene en una casa pequeña, si Dios nos tiene con un coche o sin coche, si Dios nos tiene en su mano, ¿qué más podemos nosotros que dar gracias, verdad? O sea, somos afortunados, lo demás es lo de menos, verdaderamente. Elías nunca se quejó, ¿verdad? O sea, de que fuera a tantos lugares, y bien le pudo haber dicho, pues vete ahí a Sarepta, ahí también hay fariseísmo, ahí también hay romanos, ahí también hay romanos, yo estoy ya cruzándome las épocas, pensé en la época de Jesús, discúlpenme, porque Jesús evidentemente conocía a la viuda de Sarepta, ya lo veremos después más adelante. Pero nos estamos dando cuenta de que no manda Elías a los hoteles 5 estrellas, le dice, vete con una viuda. Las viudas en esa época, en el mundo antiguo, eran percibidas como algo muy bajo. Eran algo que eran simple y sencillamente, todas eran pobres. No había viuda que no fuera pobre, que no fuera discriminada, que no fuera incluso rechazada. Porque sin un hombre a su lado, en aquella época, ojo, porque esto es cultural, pero también es temporal. Y no estamos pensando lo mismo en el año 2022, ¿verdad? Porque luego nosotros juzgamos lo que Dios en su soberanía determinó en el Antiguo Testamento, creyendo que es lo correcto acoplarlo 6,000 años después, 4,000 años después. Eso es un error. Por eso la gente a veces no comprende el Antiguo Testamento ni las Escrituras en su totalidad, que no se ha dado cuenta que hay algo que no concuerda, y es la temporalidad, las culturas, la evolución social, la evolución doctrinal, por supuesto. Todo esto hace que las cosas no sean similares. Y en aquella época las viudas eran tenidas casi como cosas. Era notable su pobreza. Y Dios no solamente le dice, ya no tienes agua que beber, ya se secó el arroyo, y Elías pudo haber entrado en desesperación, como vimos en el episodio pasado, y todavía Dios le dice, vete a Sarepta, no hombre, a la tierra de la peor mujer. Y no solo eso, vete con una viuda. No te vas a ir al Hilton, no te vas a ir hacia el Gran España, al Gran Super Resort, no, te vas a ir con una viuda. ¿Ustedes creen que en el camino Elías no iba pensando, a ver, voy a ir con una viuda que me va a sustentar a mí? Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué? Porque Elías seguramente también pudo haber pensado, si una viuda es 100% pobre,
Una viuda es completamente rechazada. ¿Cómo Dios va a hacer que ella me sustente a mí? Si con trabajos ella puede, y lo vimos, ¿verdad? Como dice el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, la señora además estaba en lo último. Ya decía, ya, como decimos muy coloquialmente, que nos cargue el payaso. ¿Verdad? Ya nos vamos a dejar morir y nos tenemos que dejar morir porque no tenemos más harina, no tenemos aceite, no tenemos alimento, no tenemos trabajo, no tengo nada. Lo que tengo porque Dios lo ha mandado, te lo voy a dar. Yo lo iba a hacer para mí, para mi hijo, y bye, ¿verdad? Nos íbamos a despedir. Entonces, cuando Elías, además de que en el camino iba pensando de que, pues, ¿cómo me va a sustentar a mí? Viene y la conoce. Y entonces sus sospechas eran ciertas. No, esta no tiene, ahora sí que si no tiene para mí, ella tampoco tiene para ella misma, ni para su hijo. Esto está más grave de lo que pensé. Elías pudo haberse puesto en ese plan, pero la Escritura a nosotros no nos enseña absolutamente nada de eso. La Escritura a nosotros nos enseña algo que es característico y que lo hemos visto desde el inicio de esta serie con Elías. Él simple y sencillamente obedeció. Simple y sencillamente obedeció. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, obedeció. Él lo dijo. Entonces, primero respingó, luego cuestionó la soberanía de Dios. Yo como que dijo, Señor, es que mejor pues que haya una nubecita y que viene aquí mi arroyo, ¿verdad? Y yo aquí me quedo, al fin los cuervos me están trayendo de comer, pues ya nada más me falta el agua, tú puedes mandármela, ¿para qué? No, se levantó y se fue a Sarepta. No da más explicaciones. Entonces, ¿qué? Él se levantó y obedeció, se fue a Sarepta. Ya. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ayer cogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No había arroyo, ¿verdad? Ya se había secado el arroyo, ¿se acuerdan? Entonces, quería agua, pues lógico, iba de un viaje, ya, imagínense el agua. No llovía, los arroyos estaban secando, el agua era algo fundamental. Le pide, ¿no? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella tampoco cuestionó. Versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, sediento, hambriento. Y él, vamos a ser conscientes, ¿ustedes creen que no sabía que le estaba pidiendo algo que era de un altísimo valor a la viuda? Un bocado de pan que las viudas difícilmente tenían, un vaso de agua que difícilmente todo el mundo tenía agua en abundancia, había sequía, los arroyos ya se habían secado, Dios había advertido que no llovería sino hasta que Elías volviera a decir que llovería por la dirección de Dios, por supuesto. Y ella le respondió, vive Jehová, o sea, la neta, o sea, la verdad, la verdad, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No tengo, ¿no? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era todo lo que tenía. De verdad, harina y aceite, hacer una tortilla, hacer una arepita. Eso es todo lo que tenían y no necesitaban más que 2 leños. Dice el versículo 10 que cuando llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Además, ni siquiera lo tenía almacenado, ella tenía que salir a conseguir la leña. Pero Elías jamás dudó, o sea, le dijo, pues tú me vas a seguir sustentando. Elías sabía que Dios no lo estaba abandonando, él había vivido un arroyo fresco del cual bebía y vio cómo se secaba. Primer prueba de que la advertencia de Dios era real. Dejó de llover y se secó el arroyo. Te voy a sustentar. Las aves te van a traer comida. Y le traían.
Dios no tenía que demostrarle nada más a Elías, ni Elías estaba pidiendo más pruebas, ¿verdad? Pues por supuesto, como tú y como yo, porque dice la Escritura que él tenía pasiones como las nuestras, pensamientos como los nuestros, alma como la nuestra, por supuesto. Y decía, Michel, pues me mandó con una viuda, ¿no? Pues ojalá que tenga algo la viuda ahí. Pues lo poquito que tenga, ¿no? No tenía nada. Y aparte se lo pide, ¿no? Y entonces, pues peor, Elías jamás dudó. Dijo, algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Él no dudaba, ¿no? Decía, pues solo tengo para hacer una tortilla, ¿no? Y él había pedido pan que no tenía y le dijo, pues esto es lo que tengo y nos dejamos morir. Versículo 3, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ya no me va a dar tiempo seguramente, pero este versículo tiene una enseñanza increíble. No solamente Elías le estaba diciendo, nada más tienes 2 palitos para el fuego. Nada más tienes un puñito para hacer una arepita con aceitito, ¿verdad? Nada más, no, pues no importa. Además me voy a poner exquisito. Vas y me la vas a cocinar de tal forma, más es una torta cocida debajo de la ceniza, me la traes y ya después si algo sobra, pues te la comes tú. A ver, vamos a ser claros, analíticos. Bueno, es un poco de lo que veríamos la siguiente semana, pero es que es muy... Solo tengo esto, Elías. ¿Cómo que te vaya a hacer una torta como tú me la estás pidiendo? Además, la quieres gourmet, término medio, debajo de la ceniza, bien cocida por un lado, ¿no? Y lo demás, primero me das de comer a mí eso y después comen tú y tu hijo y ya hacen lo que quieren. Pero si no tengo, ojo, Elías ya sabía que Dios algo haría. Elías ya sabía que en la voluntad del Padre y en el sustento que tenía para este profeta tan maravilloso, Dios ya tenía un plan. Dios sabía que esto no iba a terminar ahí. Elías no podía dudar de que Dios tenía un plan para proveerle a él, y para proveerle a él le tendría que proveer primero a la viuda y a su hijo, ¿verdad? Por eso el muy gandalla, como decimos aquí, el muy avanzado, trepador, aprovechado, le dice, no me importa, primero me das de comer a mí y después tú y tu hijo. O sea, además se pone exquisito Elías, ¿verdad? Pero es porque él ya tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo, de que Dios no había mandado a Elías para que la viuda lo sustentara con solo un puñado de harina y un poquito de aceite. Eso no era el sustento del profeta. De él ya no dudaba, de pues es que de algún lado tiene que salir. ¿De qué lado? Pues del reino de los cielos. Pero eso lo veremos la siguiente semana. En donde yo me quiero enfocar ahora es en la viuda, ¿verdad? Vean nada más qué enseñanza nos muestra aquí la palabra de Dios y cuántas veces nosotros no hemos caído, por decirlo de alguna forma, en lo mismo. Vamos a leer otra vez toda esta primer parte de la historia. Levántate y vete a Sarepta, y allí hay una mujer viuda. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, ella, ¿verdad?, que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿Por qué no le pide las dos cosas de una vez, verdad? O sea, también qué necesidad de estar haciendo darle vueltas a la viuda. ¡Qué horror! Y versículo 12. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, la vasija, los leños, nos lo vamos a comer y nos vamos a morir, ¿verdad? Esta viuda, ¿qué viuda? De verdad, o sea, vamos a analizar a la viuda en estos últimos minutos. Ella, por supuesto que creía en Jehová de los ejércitos. Y ella tuvo un encuentro con el Señor, sino como le dio la orden. Dice el versículo 9 después del punto y coma, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios habló con la viuda, sino como le dio la orden. Qué cosa tan impresionante, o sea, ponte a pensar, qué cosa tan impresionante.
Una persona viuda de notable pobreza, notable marginación, te repito, casi considerada como una cosa, como un estorbo, como un desecho dentro de una sociedad. Disculpa. Dios le habló. Dios le habló a esta viuda, le dio una orden que tenía que sustentar a Elías, tenía que sustentar a uno de sus profetas. Yo no sé si tú lo habías reflexionado, pero es que ¿cómo es posible que de pronto ella supiera a quién sustentar, verdad? Si no había sido, por supuesto, por medio de la orden del Señor. ¿Cómo es posible que ella, de qué clase de fe, de qué clase de entrega podría ser la viuda a Dios, por supuesto, como para que Dios pudiera comunicarse con ella, al hablarle dirigida, hoy te voy a mandar a uno de mis instrumentos y tú lo vas a sustentar? Y luego va y le dice a Elías, yo ya di la orden, tú no te preocupes, yo ya le dije a la viuda que te sustente, y la viuda lo iba a hacer porque había recibido una orden de parte de Dios. Imagínate el privilegio de haber recibido una orden de Dios como las que hemos ya recibido tú y yo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¡Wow! Le dice en el versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Seguimos analizando a la viuda. Ella tuvo un encuentro con el Señor. De alguna forma, repito, recibió la orden de parte de Dios. Pero ella no entendió. Ve qué cosa tan increíble. Ella no entendió que Dios, si en ese momento no se olvidó de ella, o nunca se había olvidado de ella, incluso la tenía contemplada a la viuda para los planes que Dios tenía, tampoco lo iba a olvidar después. Y por eso el nombre del mensaje, o sea, Dios no se olvida de ti, no se olvida de mí, ni lo va a hacer después. Hay un plan perfecto. Y el ejemplo que nos da la viuda, no solamente de la clase de fe que debió haber tenido para poder recibir una orden de Dios, claro, por gracia y por misericordia de Dios, y porque fue su voluntad, su soberanía, pero está el otro lado de la moneda, donde dice, pues bueno, es que yo iba a comer esto, yo sabía que tenía una orden de parte de Dios, yo no creí cómo lo podría hacer o cómo lo haría, yo solamente tengo esto, y lo que yo quería hacer después de haber recibido de Dios una orden es, pues tengo esto, me lo voy a comer y luego me voy a dejar morir, junto con mi hijo. O sea, la viuda era una viuda, debió haber tenido mucha confianza en la soberanía del Señor, en que era su voluntad que ella estuviera en ese estado de pobreza y vulnerabilidad. Y debió haber alabado al Señor después de haber recibido la orden de que tenía que sustentar a Elías, a uno de sus profetas, y se le acabó la pila. Y dijo, ¡ay, qué padre! Dios no se olvidó de mí, he sido parte de su plan. Dios ha hablado conmigo, me ha dado una orden. Dios se acordó de mí en este momento, pero seguía viuda, y seguía pobre, y seguía marginada, y seguía solamente teniendo ese puñado de harina y aceite. Ella pensó que en ese momento Dios sí se había acordado de ella, pero ya no más. Sin tomar en cuenta a Dios, ella pretendía dejarse morir con su hijo. Dijo, se acordó Dios de mí, pero no se volvió a acordar más. Mi plan era, sí, por supuesto, si tú me diste una orden, claro que lo voy a hacer. Pero en ese momento mi plan ya era, pues voy a comer lo que tengo y ya nos dejamos morir porque ya no tenemos más. Pareciera contradictorio al versículo que te cité cuando dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Parecería que la viuda, entonces, lo único que hubiera tenido que hacer era mendigar el pan, dejarse morir de hambre. Nunca contó con que el profeta llegara.
nunca contó con que la palabra de Dios era eficaz, verdadera y que se tenía que llevar a cabo sí o sí en su vida. Y lejos de decir, Señor, pues si yo lo voy a sustentar, pues en el espíritu creo que tú no me vas a abandonar en este momento como ya me lo has demostrado, ni me vas a abandonar después, porque si tú quieres que lo sustente, entonces tú me tienes que dar algo con que lo sustente. Y la viuda dudó. Y la viuda dijo, ¿me dejaré morir? El plan que tengo hoy, en este día, es comerme esta tortilla, esta torta, comerme este pancito y dejarme morir con mi hijo. Ella no creyó que Dios tampoco se olvidaría de ella en lo futuro. Nunca lo va a hacer Dios con ninguno de nosotros. Y Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Elías ya sabía de la provisión del Señor, lo vamos a analizar la siguiente semana. Elías se dirige, por supuesto, a esta viuda. La viuda entra en un estado evidentemente de vulnerabilidad al más no poder, porque ya no tenía absolutamente nada. Le daba agua, que era tan preciado, le tenía que cocinar una torta con lo poco que tenía. Una mujer, pues, viuda, por supuesto, recogiendo la leña, no había quien velara por ella. No había razón para que Dios pudiera sustentar a Elías. No había una forma, quiero decir, para que Dios hubiera podido sustentar a Elías a través de ella. Pero Elías sabía que Dios tenía un propósito. Si lo iba a sustentar así como lo había hecho desde su lugar de nacimiento y después enviando y dando gracia y poder y autoridad delante de Acab y de Jezabel, y luego ponerlo en Querit y ser sustentado por las aves y haber bebido del arroyo y luego secarse el arroyo y mandarlo a Sarepta, al lugar de donde es originaria Jezabel, mostrar allí el poder de Dios como ya venía pensando hacerlo el Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y no le comparte a la viuda y le dice, mira, Dios te dio la orden, entonces Dios va a hacer algo, ¿verdad? No, le dice, tú solamente haz lo que yo te pido, como Dios nos lo dice a todos nosotros cada día y cada noche. Tú solamente haz lo que yo te pido, de todo lo demás me encargaré de ello. Busca primeramente el reino de Dios y lo que es justo, su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. La viuda había hecho una muy buena primera parte, había obedecido al Señor, había estado de acuerdo en que le sustentaría, había escuchado la voz de Dios, su vida había glorificado a Dios de tal forma que Dios puso sus ojos sobre ella y tuvo un diálogo con ella y le habló y le dijo, vas a sustentar a mi profeta, porque el versículo nos lo dice, yo ya le di la orden a la mujer viuda para que te sustente, el versículo 9. Y la viuda, sí, le damos, claro que sí, Señor, yo te sigo, yo evangelizo, no, yo acá, yo voy, y después, cuando empiezan los cambios de ciudad, cuando empiezan los cambios de ministerio, cuando empiezan los cambios de trabajo, o que nuestras relaciones, etcétera, y todo empieza a descomponerse a nuestra vista, pero trazado en el plan eterno del Señor, nosotros creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros y que no se acordará de nosotros después. Y es todo lo contrario, Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de mí, ni debemos de dudar de lo que viene después porque no lo va a hacer. Elías lo sabía perfectamente, según el versículo 13. Sabía que habría más para ella, para su hijo y para sostener al profeta, porque había sido la palabra de Dios. Cada promesa que nosotros hemos leído en la Escritura nos tiene que traer, como vimos en el episodio anterior, un convencimiento tal de que podamos nosotros descansar en esta soberanía del Padre. Qué bonito que la viuda recibió una orden de parte de Dios como la recibimos diario tú y yo, pero nosotros debemos de tomar ejemplo de la viuda, de que no podemos pensar que el día de mañana, pasado mañana, en un mes o en 15 días o lo que tú gustes y mandes, el Señor se va a haber olvidado de nosotros y no sustentará sus promesas. No nos dejemos morir. Hay un propósito eterno y hay alguien siempre velando por cada uno de nosotros, y este es Jesús nuestro Rey. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué ejemplo nos da verdaderamente Elías? Así que, bueno, continuaremos la siguiente semana. Espero poder editar de tal forma el video en el Facebook, ¿verdad? Después de este corte que justamente estábamos hablando del reino de las tinieblas y todo,
pero Dios nos saca adelante en todo momento y buscaremos hacer un solo video y un solo audio de esta conferencia, de esta clase. Pues los espero la siguiente semana. Vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando con las respuestas de la viuda, vamos avanzando ahora pues ya lo que le dice del pan. Ahora vamos a ver los grandes milagros que hace Dios usando a Elías a partir del versículo 14 y las grandes enseñanzas que siguen adelante. Pues que Dios les bendiga, paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por este estudio. Gracias, Dios, porque tu palabra sigue adelante a pesar de que pueda haber una dificultad técnica o una dificultad con la tecnología, Señor. Tu palabra es poderosa y tu palabra no necesita de un internet, ¿verdad? El mundo espiritual la percibe, la recibe y pues obviamente hay respuestas. Te damos gracias porque tú siempre estás presente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no te has olvidado de nosotros ni nunca te olvidarás de nosotros, porque tú has puesto ya, Señor, un camino en el cual nosotros debemos seguir, en el cual tú vas delante de nosotros y que nos ayudará a descansar. Bendícenos, Señor, en esta noche, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, bendiciones a todos. Nos vemos la siguiente semanita. Si te gustó, por supuesto, ya sabes, comparte. Alguien puede necesitar de esta palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.